esta tarde a la primera sesión de este diplomado en Derecho Electoral y Delitos Electorales para personal de la Judicatura, de las Fiscalías, partidos políticos y ciudadanía en general interesados. Quiero iniciar expresándoles un cordial saludo y una bienvenida en nombre del magistrado presidente el doctor Daniel Espinosa Licón, a los trabajos de este segundo taller que llevamos a cabo desde la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, y saludarles también en nombre del magistrado Antonio Fierros Ramírez, quien funge como nuestro coordinador de la Comisión de Capacitación, Especialización y Formación en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sin mayores preámbulos y en el interés de conversar un poquito este ligero retraso, quiero presentar a nuestro primer es el doctor José. A ver. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Parece que sí. Ahora sí. Bien, gracias. El taller que hoy iniciamos consta básicamente de 3 etapas. Si ustedes tuvieron oportunidad ya de acceder al programa, al que pueden tener acceso conectándose al link que aparece en el banner del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Muchas gracias, Carlos Hernández. Vamos a iniciar el día de hoy, decía, con la conferencia inaugural, con la conferencia magistral del doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas. Tendremos a continuación en acceso 24/7, entienden lo que digo, por supuesto, a 3 cápsulas que hemos estado grabando en los días previos a esta inauguración. La primera con el magistrado electoral en retiro, José de Jesús Angulo Aguirre, que hizo una magnífica disección de la historia del derecho electoral en México y de las etapas que constituyen el proceso electoral en nuestro país. La etapa preparatoria, la jornada desde la apertura y antes de la casilla hasta la clausura y posterior de la casilla, y finalmente lo que se ha denominado la etapa postelectoral, que comprende las declaratorias de presunta mayoría y además todo el sistema de medios de impugnación. La segunda cápsula la grabó el juez Juan Pablo Hernández Venadero, que ha hecho todo un trabajo de promoción y es quien probablemente planteó por primera vez la idea de este taller a partir de alertas que jueces, secretarios, agentes del Ministerio Público y los mismos notarios públicos deben atender o deben evitar, dependiendo de lo que ha ocurrido en la experiencia previa de la elección de 2018.
Es una exposición de prácticamente 90 minutos que estará segmentada y con las cortinillas que ustedes podrán consultar después de que concluya esta conferencia magistral en la plataforma en la que estamos depositando todos los materiales y las infografías de consulta de apoyo al taller. La tercera cápsula es la que nos obsequió el fiscal especializado en delitos electorales del Estado, el doctor Ricardo Suro Gutiérrez, con énfasis fundamentalmente en la tipología y en los nuevos delitos electorales, así como en la función que la FEPADE cumplirá en la jornada electoral que está muy próxima el primer domingo de junio de este año. De manera que concluye el taller con una mesa de diálogo, un conversatorio en el que participarán 4 panelistas. No voy a detenerme más en el elenco que constituye esta magnífica mesa de trabajo que va a moderar el presidente de la, no es presidente, de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, en tiempo real, iniciamos con el doctor Covarrubias, que aquí nos acompaña, y vamos a tener, como repito, a consulta y a disposición de ustedes en 24/7, tanto la conferencia inaugural, las 3 cápsulas a las que me acabo de referir y finalmente los registros de la mesa del diálogo del próximo miércoles. El doctor Covarrubias, que es doctor en Derecho Electoral, ha sido profesor y director de la División de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara, profesor invitado en más de una quincena de instituciones de educación superior, públicas y privadas en el estado de Jalisco, en otras entidades y también en el extranjero. Es autor de más de 70 obras, de las cuales 49 están centradas en 2 ejes, el derecho constitucional y el derecho electoral, destacando entre ellas la historia de la Constitución de México, 1917-2010, el paradigma de la Constitución en 2005, la sociología jurídica en México, segunda aproximación en 2013, la necesidad de una norma rectora para México en el 2010-2017, 2 siglos de constitucionalismo en México, que me atrevo a decir ya es un clásico del derecho constitucional mexicano, con su última revisión en el año 2014, los derechos planetarios en 2012. Mariano Otero, una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México, que da cuenta de la vida, obra, pensamiento y legado de don Mariano Otero Mestas, en 2014. Una antología de sociología criminal en el 2014, Planetología 2015, así como 5 enciclopedias en materia constitucional y electoral, entre otros. Ha escrito don Jesús Covarrubias artículos y capítulos sobre el tema transparencia, orden público y habeas data en el libro titulado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la revista Derecho Global. Es para nosotros un honor que el doctor Covarrubias
esté con nosotros inaugurando esta tarde de febrero el taller de Derecho Electoral. Yo quisiera, sin mayores preámbulos, pedirle al doctor Covarrubias una primera aproximación, un primer acercamiento a lo que él entiende genérica y conceptualmente por derecho electoral. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con mi amigo, maestro, compañero, el doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata, y con todos ustedes en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en este taller de Derecho Electoral y Delitos Electorales, que recuerdo, empezamos con estos cursos cuando el magistrado Marcelo Romero G. García de Quevedo nos hacía el favor de invitar. Y qué bueno que con esta nueva administración, con el actual presidente Daniel Espinosa y con nuestro amigo Carlos se hayan retomado, porque efectivamente es muy importante para todos los que somos servidores públicos participar en el proceso electoral que tendrá la jornada el 6 de junio de este año, y que aquí comprobamos una vez más de la importancia, la trascendencia del control difuso, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución de nuestro país. Contestando la pregunta que nos plantea nuestro amigo, don Carlos Eduardo Mollado Zapata, del derecho electoral. Nosotros consideramos que a partir de la metodología científica, el derecho electoral es una transdisciplina. ¿Por qué? Porque el derecho electoral, en primer término, conjuga prácticamente, pues, el orden del derecho que tiene que ver con el sector público, con el sector privado, con el sector social. Tiene que ver, obviamente, con materias como constitucional, internacional, administrativo. Recuerdo un gran maestro que tuve en la universidad, nos decía que el derecho electoral era parte del administrativo, pero en este caso el electoral es administrativo y el constitucional. ¿Cómo separarlo? ¿Cómo separar la simbiosis del artículo 39 entre derecho político, constitucional y electoral? Entonces, por eso es una transdisciplina, y entran también instituciones civiles, por ejemplo, los contratos que hacen los partidos políticos, entra el mercantil, el financiamiento de los partidos políticos. En fin, entran una serie de disciplinas que ustedes ya, cuando profundicen la materia, van a ver que el derecho electoral es primeramente una transdisciplina. Para ello proponemos una metodología que es la nomología. Ahora, ¿qué estudia el derecho electoral? Pues el derecho electoral estudia los valores, principios e intereses de la República trascendentes. Por ejemplo, estudia que la transmisión del poder se lleve a cabo mediante el Estado de Derecho, se lleve a cabo a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, como lo señala el artículo 41, párrafo, fracción primera de la Constitución de México, y que el sufragio se cumpla en sus características de sufragio universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. Todo esto que se escucha tan sencillo debe ser protegido a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y que refleja lo que señala la libertad política individual y que se hace colectiva, de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar a su forma de gobierno. Entonces, ese es un punto importante del derecho electoral, que de aquí también se desprende lo que señala el artículo 40 de la propia norma rectora o Constitución de México. Es voluntad del pueblo construirse en una república democrática, representativa, laica y federal, teniendo en su base los estados libres y soberanos, pero unidos a través de esta ley fundamental o Constitución de México, y con soberanía interna de los propios entes federados. En ese sentido, también tenemos que el derecho electoral comprende estos grandes valores y principios
de la República, que también se encuentran en el artículo 3º de la Constitución, que señala: la educación en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos fundamentales, lo que es la independencia, la libertad y la justicia. Y obviamente naciones o repúblicas, que también se consagra como los principios de la política exterior de México, artículo 89, fracción 10ª de la propia norma rectora o Constitución de México, que es el respeto a la soberanía de cada estado y que no debemos intervenir en asuntos de otro país, la libre autodeterminación de los pueblos, principio, valor democrático soberano. En ese mismo orden de ideas, ¿qué otra cosa protege el derecho constitucional electoral, el derecho electoral? También tenemos otros principios muy importantes, que son, por ejemplo, la elección, el proceso electoral bajo los principios ya enunciados, pero también ahora del lado de las autoridades. Las autoridades, tanto los órganos administrativos electorales como los órganos judiciales electorales, que deben ser autoridades que respeten lo que es la independencia, imparcialidad, certeza, objetividad, lo que es la autonomía, la veracidad de los procesos electorales. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando yo tuve el privilegio de ser magistrado electoral, yo decía que lo ideal en una democracia es que no hubiera tribunales electorales. Que se diga: ganó don Carlos Eduardo Mollado Zapata, el partido X, el partido Y, el partido Z, respeta lo que dijo el pueblo. Sin embargo, pues como hay conflictos electorales, o porque no siempre en las elecciones se respeta quién ganó o se considera que hubo algún problema, alguna irregularidad, en fin, pues entonces tenemos problemas o conflictos electorales y se plantean las nulidades electorales. Esto es también lo que protege el derecho electoral, es que el sufragio efectivo precisamente se ha respetado a través de las instituciones, tanto las administrativas como las judiciales. Y para eso está, en mi opinión, y con todo respeto, el mal llamado juicio de inconformidad. Porque, bueno, quien demanda es porque está inconforme. En mi opinión, debiera ser el juicio de nulidad electoral. Y también está el juicio de revisión constitucional electoral, que se plantea en lo que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, tenemos pues que el derecho electoral protege los sagrados, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e irrenunciables derechos político-electorales del ciudadano, que se establecen principalmente en el artículo 35 de la Constitución. Votar, ser votado, derecho de asociación, de afiliación, pertenecer a la Guardia Nacional, obtener cargo público, participar en la iniciativa popular y la consulta popular de manera fundamental. Así pues, también el derecho electoral no solo es un espectro, digamos, federal, sino también local. Esto es, en el artículo 116, fracción quinta, también se establecen los principios y bases del derecho electoral para los entes federados, interrelacionado al artículo 122 respecto de la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues, tenemos que, en resumidas cuentas, el derecho electoral trata de proteger los grandes valores, principios e intereses de la República respecto a lo que es la transmisión del poder de una manera pacífica dentro del Estado de Derecho. Y como he dicho, este fenómeno político electoral, para verlo en todo su espectro, en toda su magnitud, nosotros consideramos que hay una metodología científica que es la nomología, porque pues este es un fenómeno, como lo vamos a seguir comentando más adelante, es un fenómeno que tiene pues aspectos históricos, políticos, económicos, sociales, y ahora con los memes y el ciberespacio, y, en fin,
Como digo, tiene que ver prácticamente con todas las áreas de la vida. Decía el maestro Rafael Covarrubias Flores, es muy raro ver que un acto de la vida no tenga ninguna relación directa o indirecta con el derecho. Yo me atrevo a decir que es raro que alguna actividad de la vida no tenga nada que ver directa o indirectamente con una cuestión político-electoral. Esa es la trascendencia del derecho electoral, la importancia de esta materia y por qué estudiarla desde una posición, desde un espectro integral. Hasta aquí, don Carlos, gracias. Muchas gracias, el doctor Covarrubias ha tenido pues toda una trayectoria en la función jurisdiccional en materia electoral, desde que fue magistrado y en su oportunidad presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial entonces del Estado. Ahora es un tribunal independiente. Formó parte de la sala regional, de la primera sala, la que corresponde a la primera circunscripción aquí en la ciudad de Guadalajara, siendo presidente de ella también al menos en un par de ocasiones, y pues actualmente se desempeña, como bien lo sabemos, como presidente de la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, sala de lo civil. Y bueno, esta trayectoria le ha permitido a don Jesús pues adquirir toda una experiencia y todo un bagaje en la problemática, en las controversias, en casos realmente excepcionales, extraños, diría yo, que tuvimos oportunidad de comentar fuera de micrófono esta mañana, allí en su ponencia. Y por ello quisiera yo plantearle a continuación la pregunta de cuáles son, en su opinión, magistrado, los principales antecedentes del derecho electoral mexicano. Y si me permite, vamos a entrelazar esta pregunta como con las aristas, con las fuentes y con las maneras de expresión nomológica de las instituciones del derecho electoral desde el marco constitucional, que ya nos adelantó, el marco legislativo, el marco jurisprudencial, es decir, las resoluciones de los tribunales, en donde no tienen injerencia ni intervención, lo sabemos, los colegiados, los unitarios que ya no existen, ni la Suprema Corte de Justicia, y finalmente desde el punto de vista de los tratados y del derecho internacional y del derecho convencional. Sí, doctor, por favor. Con mucho gusto, don Carlos. Efectivamente, lo que pregunta nuestro amigo, pues es algo muy vasto. Vamos a tratar de ser sintéticos. En cuanto a los antecedentes del derecho en México, y como bien dice él, ya aplicando la nomología, un poquito el tema histórico, político, sociológico, antropológico, normativo en general, tenemos que México viene de un centralismo político, desde los aztecas, donde tuvimos a partir del 1321 11 Huehuetlatoani, y desde ahí ya viene el análisis, eran Huehuetlatoani, no eran ni reyes, ni monarcas, ni emperadores. Son categorías que se tienen que entender con la nomología, porque lamentablemente nuestra historia está plagada de errores. El dirigente azteca era Huehuetlatoani, no era ni rey, ni monarca, ni emperador. Son categorías jurídico-políticas históricas de otras latitudes y por eso la nomología comienza desde el análisis semiótico, concepto, categorías y estamos utilizándola
correctamente. En la colonia tuvimos virreyes de 1521 a 1821, 61 virreyes. ¿Y qué concentraban el Huehuetlacán y el virrey? Pues el poder político, económico, social y demás. Esto es un antecedente al sistema presidencialista. En la actualidad todavía tenemos un sistema centralista donde desde la Ciudad de México el presidente de la República concentra mucho poder. Y esto es un proceso histórico que se tiene que analizar desde la óptica de la nomología. Luego tenemos en el siglo XIX que las luchas de liberales contra conservadores, que Mariano Otero, el gran Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, en su ensayo de 1842, el ensayo sobre la verdadera cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, él trató de persuadir a los liberales y a los conservadores para decirles ya no se estén peleando porque nos van a invadir los norteamericanos. Lo escribió en 1842, no le hicieron caso y pues, como todos ustedes saben, fuimos invadidos por el Imperio del Norte en 1847. Y pues, ¿qué arroja en México estas luchas entre liberales y conservadores? Pues arroja, por ejemplo, que tenemos un constitucionalismo bipolar. Somos bipolares, con todo respeto. Tuvimos, por ejemplo, lo que es el proyecto del Imperio Mexicano, del primer Imperio Mexicano. Luego la Constitución Federal de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, que los cerebros del federalismo en México son jaliscienses. Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, por ejemplo. Luego tuvimos lo que son las constituciones centralistas de 1836, 37 y 1843. Después, las grandes propuestas de Mariano Otero en 1842 y 1847, el acta constitutiva y de reformas que la presenta Mariano Otero el 5 de abril de 1847 y se aprueba el 18 de mayo. Mariano Otero es un gran intelectual no reconocido, pero en gran medida fue tomado en consideración en el constituyente de 1856-57 y sus ideas. Pero en los debates no lo mencionaban, eso es lo más grave del asunto. Y luego tenemos lo que es el imperio de Maximiliano de Habsburgo, o el segundo imperio en 1865, y finalmente la Constitución de México de 1917. ¿Qué nos arrojan todas estas normas rectoras? Pues que tuvimos imperios, repúblicas federales, repúblicas centralistas, y es como decir, pues yo le voy a las Chivas, pero abajo traigo la camiseta del Atlas, o le voy a las Chivas, pero abajo traigo la de los Leones Negros, o hay que traer la de los Leones Negros, ¿no? También. Entonces, ¿cómo en un día somos republicanos, en otro día somos imperialistas? Esto que nos evidencia la falta de un proyecto político que, en mi opinión, a la fecha no tenemos. Y sigo con este argumento de la nomología. De 1824 a 1857, en 33 años, tuvimos 29 personas diferentes que ocuparon la silla presidencial en 55 ocasiones. Por ejemplo, Antonio López de Santana en 11 ocasiones ocupó la silla presidencial. José María Valentín Gómez Farías en 5. Nicolás Bravo, Herrera y Bustamante en 3 ocasiones cada uno, y así sucesivamente. ¿Esto qué nos demuestra? Inestabilidad política, desorden, que no había procesos electorales bajo el Estado de Derecho. Y otro gran error que lo advirtió Mariano Otero es que el vicepresidente era de un partido y el presidente era de otro. Por ejemplo, el presidente era liberal y el vicepresidente era conservador. Entonces, ¿qué quería el vicepresidente? Pues dar golpe de Estado al presidente, porque a falta absoluta del presidente, pues entraba al poder el vicepresidente. Por eso Mariano Otero establece o propone que se suprimiera la vicepresidencia, lo cual ocurrió, pero no se le da crédito que fue una idea de él, y lo estableció en el acta constitutiva y de reformas. Pero además, acuérdense que el constituyente de 56-57 determinó que a falta absoluta del presidente de la República entraría el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así entró Pablo Benito Juárez García, así entró Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias Inzáurraga. Entonces, es para mí el único momento histórico en el país donde el Poder Judicial ha sido un poder del mismo nivel de los otros. Y si se fijan, estamos hablando del tema electoral, del proceso electoral. Yo podría decir que el tema electoral en nuestro país ha sido trascendental, fundamental desde el inicio del país, del constitucionalismo en México hasta nuestros días. Ha marcado muchísimo al país el fenómeno político electoral. Y bueno, seguimos. Tenemos que luego Porfirio Díaz Mori. Ustedes recordarán que José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, contra la reelección de Pablo Benito Juárez García, en 1871 lanza contra él el Plan de la Noria. Luego, en 1876, contra la reelección de Lerdo de Tejada, lanza el Plan de Tuxtepec. Y bueno, Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección, pero una vez que llega al poder, en 9 ocasiones ocupó la silla presidencial. ¿Qué tal que hubiera estado a favor? Yo les digo entonces, si Porfirio Díaz hubiera estado a favor de la reelección, pues entonces lo tendríamos embalsamado en Chapultepec y lo adoraríamos. Sería como el Tutankamón o el Ramsés mexicano. Pero bueno, ahí está la demagogia política, otro elemento que tenemos que analizar a la luz de la nomología y que podemos verlo y de una manera fehaciente con las reformas constitucionales al asunto de la reelección, que como verán es un tema muy actual. Si se va a reelegir el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso va en un mensaje para que también pueda hacerlo el presidente de la República o demás. Que yo pienso que esos son violaciones pues muy graves al análisis nomológico que estamos haciendo histórico, político, antropológico, sociológico, cultural de nuestro país. Parece que los mexicanos, y perdónenme lo que voy a decir, pero es con un profundo respeto, parece que los mexicanos llevamos un dictador en el ADN o no sé qué pasa, la gente que llega al poder luego no lo quiere soltar. Y recuerden que ese es el esquema republicano. El esquema republicano es, a diferencia del monárquico, que los cambios son periódicos, esa es la república. No se hacen los cargos públicos para siempre. Todos deben ser temporales. Y bueno, seguimos. En Jalisco, de 1824 a 1910, tuvimos 70 gobernadores. En México, de 1824 al 2021, al día de hoy, hemos tenido 68 presidentes diferentes y de 1917 al actual, 17 presidentes. O sea que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto de la Revolución y la Constitución de 1917, es el presidente número 17. En Jalisco, de 1823 a el 2021 hemos tenido 139 gobernadores y de 1917 de Manuel Macario Diegues Lara al actual a Enrique Alfaro Ramírez hemos tenido 54 gobernadores. En Jalisco, si se dan cuenta, también una gran inestabilidad política. Y dato contundente respecto de que no tenemos un proyecto político de país. De 1808 al 2001 hemos tenido más de 2,000 proyectos políticos diversos. Centralistas, federalistas, de monarquía, de imperios, de república centralista, de república federalista. Eso pues es muy grave porque nos refleja la gran inestabilidad del país. Ahora, respecto del otro punto que nos preguntaba don Carlos Eduardo Mollado Zapata, del marco normativo actual, sabemos, pues, compañeros, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 tiene 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 136 artículos. De esos 136 artículos se han modificado 115.
más o menos tenemos un poquito más de 733 reformas a esos 115 artículos de la Constitución, más fe de ratas, aclaraciones y modificaciones a los artículos transitorios, nos dan más de 1,200 reformas a la Constitución de México. Y bueno, como un orden jurídico electoral, pues fíjense, yo digo que casi todas las leyes se interrelacionan con nuestra materia, pero en especial los tratados internacionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley del Amparo, aunque el amparo no procede en materia electoral, está muy interrelacionada por la cuestión de que el derecho electoral y el amparo aparentemente deben manejarse por vías diferentes, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo se interrelacionan. La ley reglamentaria del artículo 105, fracción 1 y 2, la ley JIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, antes el CEFIPE, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Fiscalización General de la República, de la Fiscalía General de la República, la Ley Reglamentaria del artículo 76, fracción quinta de la Constitución de México, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa. La Constitución Política de Jalisco de 1917 tenía 67 artículos. Luego se le incrementaron a 112 y en la actualidad tiene 119 artículos, que a la fecha tenemos más de 770 reformas a estos artículos de la Constitución de Jalisco. Y bueno, tenemos el Código Electoral de Participación Ciudadana, cuya última reforma fue del 27 de agosto del 2020. Decía el maestro Jorge Viramontes que de buen recuerdo para todos nosotros, y perdónenme la expresión, nunca me gustó, pero es muy ilustrativa y a lo mejor no se les va a olvidar, decía que en México había diarrea legislativa. Así es, tanto a nivel de la República como a nivel de Jalisco, pues en mi opinión hay muchas leyes, muchas normas y hay una sobreregulación y una complejidad legislativa que le dificulta a la ciudadanía pues entender estas cosas. Entonces, nosotros pensamos que se deben simplificar los marcos constitucionales, legales, normativos, deben ser sintéticos, pero también flexibles. Y bueno, en ese sentido, pues más o menos hemos marcado lo que preguntó don Carlos, lo que es así, grosso modo, de una manera muy sucinta, muy rápida. Y bueno, parece que ya se va a publicar de COE incluso en el ciberespacio en estos días, me acaban de decir. Gracias. Bueno, DECOE es el acrónimo de otra extraordinaria obra, así lo digo con todas sus sílabas, que recopila, que sistematiza una serie de trabajos de derecho constitucional electoral que el doctor Jesús Covarrubias y un destacado grupo de colaboradoras y colaboradores han ido integrando, han ido sistematizando, pues prácticamente durante los 2 últimos lustros, ¿no? Y el DECOE, bueno, yo creo que es otra obra de obligada consulta para quienes de una manera o de otra trabajamos en esto que hemos denominado en otras ocasiones el bloque de justicia. Esto es la procuración, la administración de justicia, la reinserción social, es decir, la imposición de penas, y ahora de manera muy destacada el asesoramiento jurídico a las víctimas, tanto a las víctimas de delitos como a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, una obra de lectura muy, pero muy recomendada que me llevaría a plantearle al doctor Covarrubias lo que pudiera ser, bueno, para mi gusto la pregunta clave
porque sé que nos va a dar respuestas muy ricas y muy variadas que ilustran la complejidad del procedimiento electoral en la parte contenciosa y en una gran cantidad de controversias en que él ha intervenido y le ha correspondido resolver, algunas incluso con voto particular. Entonces, le preguntaría yo a nuestro amigo y magistrado, ¿cuáles serían así como los principales casos emblemáticos, trascendentales que ha registrado en su ejercicio profesional como magistrado, tanto en la justicia electoral local, regional, estamos hablando de una primera circunscripción con 7, 8 entidades federativas, y también, por supuesto, en la justicia electoral federal? Don Jesús. Gracias, amigo. Pues sí, efectivamente, en este momento que nuestro amigo Carlos estaba hablando de la violencia, quiero también recalcar que la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910 inició por un conflicto electoral y que se dice que murieron, unos dicen que entre 800, 900 mil y otros dicen que hasta 1 millón de personas. Entonces, el tema electoral, el fenómeno político electoral también está muy vinculado pues a los crímenes y tal vez eso lo platiquemos, por ahí viene una obra, la Nomo Criminis, pero que la verdad es que sí es el tema violencia con el tema electoral no se puede separar, ¿no? Y este desarrollo pues viene muy bien registrado en el libro de 2 siglos también ahí. Y bueno, como casos paradigmáticos que tuve el privilegio de conocer, nada más para ilustrar esto, como bien lo apuntó don Carlos Mollado, tuve el privilegio de más o menos directamente en mi ponencia conocer como 13,000 asuntos, pero ya con mis compañeros, los que yo tenía que estudiar como equipo, como sala que tuvimos, tanto en lo local como en lo federal, estamos hablando de aproximadamente 33,000 casos. Y bueno, pues tendríamos que hacer todo un curso de nada más de algunos paradigmáticos. Voy a hacer o tratar de ser muy sintético, de dar algunas referencias para si se interesan, con mucho gusto que los lean y ya si hay casos específicos que fueran de interés de algún compañero, pues también podríamos tener algún otro diálogo y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Bueno, voy a comentar algunos. Aquí precisamente me hicieron mi equipo el favor de recordar un asunto, ahora que don Carlos nos puso a estudiar otra vez este taller. Cuando yo tuve el privilegio de ser nombrado por el Senado de la República magistrado federal, los que en ese entonces tuvimos ese honor fuimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y les dijimos, pues ya estamos aquí nombrados, estamos a sus órdenes. Y entonces, estas personas que estaban ahí nos dijeron, no, ustedes todavía no son magistrados porque todavía no inicia el proceso electoral. Entonces yo le pregunté al magistrado presidente de la Sala Superior que si nosotros podíamos asesorar partidos políticos, si podíamos asesorar candidatos, coaliciones. Dijo, sí, pueden asesorar a quien ustedes quieran, son libres. Y nosotros pensamos que no, que estaba equivocado. Y conforme los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entonces señalaban que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía facultades, sobre todo en el 11 con fracción novena, el artículo 11, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalaba que eran facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirimir o resolver controversias que se suscitaran entre tribunales del propio Poder Judicial Federal. Entonces,
mis compañeros tenían miedo y dicen, pues hay que plantearlo como una consulta y cómo le vamos a hacer, etcétera. Entonces, muchos dijeron que nos habíamos peleado contra la sala superior y que pues como la sala superior pues nunca había perdido ningún caso, que ese sí lo perdió contra nosotros. Pero les digo, es que nosotros no estábamos peleando, estábamos actuando en legítima defensa. Es lo que la gente no entiende. Una cosa es pelearse y otra es actuar en legítima defensa. Entonces, pues derivado de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo aprobaron 8 ministros, luego se hizo todo un proceso legislativo muy importante, donde se establecieron las salas regionales de manera permanente, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasó a ser un órgano de control constitucional. Ya nosotros podíamos, a través de nuestros estudios, inaplicar disposiciones de cualquier legislación electoral o de una constitución estatal o de cualquier norma del Estado que fuera anti o inconstitucional. Entonces, la verdad, fue una cuestión paradigmática. La Corte lo registró como consulta a trámite en el expediente varios 1126 diagonal 2005-PL de Poder Legislativo. Así pues, este es un antecedente muy bonito, donde ahora sí, citando a Rudolf von Jhering, es la lucha por el derecho, compañeros. Yo ya era magistrado local y entonces de alguna manera pues fui magistrado local y federal, porque no me querían aceptar en el federal, allá no era magistrado, aunque había sido nombrado, entonces tuve que seguir en funciones como magistrado local. Pero lo que hice, como venían las elecciones aquí a nivel local de magistrados, tuve que pedir una licencia, hablé con el presidente del Congreso, nuestro amigo y maestro Hidalgo y Costilla, Javier, y le dije, bueno, para que no se piense que estoy con 2 plazas, pido licencia a mi magistratura local y pues sigo en la pelea jurídica por la magistratura federal. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón y logramos ingresar ahí a la Sala Guadalajara, como bien dice nuestro amigo Carlos Mollado, donde tuve pues unas experiencias fabulosas. Les voy a platicar otros casos. El caso Zapopan. El caso Zapopan es un caso muy bonito porque sucede que en una elección un partido político lanza su convocatoria para quienes quisieran formar parte en los procesos electorales de ayuntamientos, de elección de municipios. Y bueno, el partido lanza su convocatoria, se presentan candidatos y conforme la convocatoria, determinadas planillas obtienen el triunfo. La dirigencia de este partido no estuvo de acuerdo con algunos que resultaron ganadores conforme a esta convocatoria y registró otras planillas. Y el Código Electoral de Jalisco señala que las dirigencias de los partidos, y sigue todavía ese precepto, deberán registrar a sus candidatos. Entonces nosotros ahí pues creamos un criterio muy bonito, nos basamos a lo que es el artículo 25.1b del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 23.1b de la Convención Americana de Derechos Humanos. Conforme a la reforma de recién que se había hecho en la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011, el artículo primero, que ustedes ya saben, interrelacionado con el 133, que señala: en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos y de las garantías que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales firmados por México. Entonces yo hice una aplicación directa de los tratados internacionales, fuimos de los primeros y pues fue muy bonito el asunto porque ahí desarrollamos un criterio, una tesis que a la fecha sigue, ahorita les voy a platicar por qué es tan vigente, tan actual, y dije que si un ciudadano reunía los requisitos constitucionales, legales, los estatutarios y los de la convocatoria, entonces que ninguna autoridad
porque acuérdense que para efectos del derecho electoral los partidos políticos son autoridades. Ninguna autoridad partidista, autoridad administrativa o electoral, autoridad judicial, nadie, ninguna persona física o jurídica podrá impedir que un ciudadano goce del sagrado, inalienable, imprescriptible, indivisible, irrenunciable derecho de ser votado, al voto pasivo. Y esta tesis es muy vigente, compañeros, porque es como se están resolviendo los casos ahorita de Tonalá, de Tlajomulco y demás. Esa tesis nosotros la hicimos. Nosotros la hicimos en la elección del 2012. Así pues, tenemos el caso de San José de los Cabos. También otro caso paradigmático. Sucede que en San José de los Cabos, en Baja California Sur, un sacerdote, un ministro de culto religioso, oficia una misa y ahí en la misa estaban candidatos a la gubernatura, estaban candidatos a diputados locales y candidatos a un ayuntamiento. Entonces, dentro del sermón dominical, el ministro de culto religioso dice, bueno, y aquí están nuestros candidatos para gobernador, para diputados locales, para el ayuntamiento, no se les olvide votar por ellos y demás. Entonces, además de que lo dijo en misa, hubo una grabación, un audiovisual, y se difundió. Esto fue una propaganda político-electoral para ese proceso de ese partido. Yo en ese asunto que me tocó ser el ponente, pues yo consideré, de acuerdo al artículo 41, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se dice que todos los actos y resoluciones en la materia electoral deberán ajustarse a la constitucionalidad y a la legalidad. Entonces, para mí, constitucionalidad implica armonía a los 136 artículos de la Constitución. En este caso, yo consideré que ese acto que celebró el ministro de Culto Religioso iba en contra del artículo 130, inciso E de la Constitución Política de México, y yo propuse que ese proceso electoral se anulara. Y bueno, mis compañeros magistrados dijeron que no. Uno dijo de plano que no, que él no estaba de acuerdo. Y otro dijo que sí se había violado la Constitución de México, pero poquito. Entonces yo le dije que, bueno, en mi réplica dije que pues yo me quedaba con esa expresión del magistrado que dijo que sí se había violado la Constitución de las iglesias y ministros de culto religioso en procesos político-electorales, y con este precedente se reformó la mención de diversa. Antes había el punto de que los ministros de culto oficiando religioso no debían pronunciarse sobre cuestiones políticas o político-electorales o de las instituciones del Estado. Y ya en el 24, como quedó la reforma, es que los cultos religiosos no podrán pronunciarse ni en público ni en privado respecto de las instituciones, procesos político-electorales o posicionamientos de candidatos de coaliciones, partidos y demás. Entonces, pienso que es un precedente muy, muy importante, muy relevante. Y bueno, como último caso paradigma, a partir de entre muchos, porque bonitos, nosotros a través de sentencias, nosotros en el Tribunal Electoral, empezamos a impulsar que participaran las mujeres al menos en el 30% de candidaturas, luego en el 40% de candidaturas y hasta llegar al 50% de candidaturas, lo cual se fue luego, a partir de nuestras resoluciones, se fueron modificando las normas electorales del CEFIPE en aquel entonces y hasta llegar a la paridad que hoy existe. Pero eso nos costó mucho trabajo, nos costó mucho tiempo, pero lo logramos. Son algunos casos paradigmáticos que nosotros tuvimos el gusto, el privilegio de resolver y que forman parte de la historia
y de los grandes valores, principios e intereses de la República, y una de platicar de otros más. A la orden, don Carlos. Muchas gracias, don Jesús. Sí, realmente nos gustaría escuchar. Esperemos que en otro evento, en la misma plataforma, fuera o posteriormente al taller, de otros criterios que realmente han marcado parteaguas y han fijado criterios en diversos sentidos y sobre todo en estos momentos que tanta claridad demandan los actores políticos, los partidos, las coaliciones, el mismo gobierno, el árbitro electoral y por supuesto las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral. Para no mencionar las autoridades administrativas y las jurisdiccionales de cada entidad federativa. Y yo creo que más todavía en estas 15 entidades, que es prácticamente la mitad de la República donde se van a realizar comicios para la renovación de los titulares, las titulares del Poder Ejecutivo. Pues bien, don Jesús, en este escenario, en abril, ya estamos prácticamente en mayo de 2021, y a escasas semanas de esta nueva cita con la historia, como dijera el colega Juan Pablo Hernández Venadero, ¿cuáles serían, en su autorizada opinión, los principales retos, las amenazas y las perspectivas que enfrenta el derecho electoral, particularmente en nuestro país, en el corto y en el mediano plazo? Ya hemos visto cómo han procesado sus propias soluciones los estadounidenses, los españoles, los franceses, los rusos, también hay que decirlo. Pero ¿cuál sería el panorama para el caso mexicano, cualesquiera que fuese el resultado de esta elección intermedia después del mes de junio, don Jesús? Sí, amigo, con mucho gusto. Como decía Luis Espota, estamos en la víspera del trueno. Bueno, para si hay alguien interesado en estos casos, obviamente nos falta documentar muchos más, pero en ebook pueden ustedes consultar análisis de casos electorales relevantes, México siglo XXI, está editado por Tirán Loblanche. Ahí hay algunos, y la verdad es un libro que recoge mucha experiencia que vivimos ahí. Y bueno, a la pregunta de nuestro amigo don Carlos Mollado, pues aquí esto da para un mínimo otra conferencia. Voy también a tratar de, en síntesis, pues explicar lo que yo pienso. Él se refirió a lo que acaba de acontecer, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica. Se supone que el Imperio del Norte, pues es el ejemplo de la libertad de expresión, de elecciones democráticas y pues de que ahí cualquier persona debe ser respetada en sus opiniones y que para eso siempre ellos se han dicho que son los protectores de la libertad de prensa y otro tipo de demagogia, ¿verdad? Pues a mí me parece que como lecciones de estas últimas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos que el presidente, quien está ocupando la silla presidencial, quiere denunciar irregularidades o delitos o cuestiones fuera de derecho que se cometieron en el proceso electoral que él perdió. Y él trata a través de los medios del ciberespacio, de su Twitter, de su teléfono, que era donde principalmente él se comunicaba con el planeta, él trató de mandar ciertos mensajes. Entonces, los dueños de estos medios censuraron al presidente del imperio. Esto es impresionante. ¿Por qué?
Porque personas que no tienen la fuerza del Estado de Derecho, personas sin ningún procedimiento previo, sin respetar el habeas corpus, sin respetar el habeas data, que ellos se dicen los grandes defensores del habeas corpus, y sin previo aviso, o sea, hicieron previa censura de lo que dijo el entonces presidente, que yo digo, bueno, se supone que todos tenemos libertad de expresión, entonces ellos no la respetaron. Eso a mí me parece algo, pues, impresionante de cómo el poder del ciberespacio, el poder de los que tienen el control de estos medios, pues imagínense que en este momento nos censuren en Zoom, nos quiten este espacio porque a lo mejor estamos diciendo algo que no les gusta a los dueños del imperio. Entonces eso es muy lamentable y yo pienso que ellos están manipulando las elecciones. Si analizamos, por ejemplo, cómo gana Barack Hussein Obama, presidente número 44, el mismo Trump, presidente número 45, y que por supuesto tiene que ver Biden, acuérdense de Wikileaks, el tema Wikileaks, el tema Putin, Vladimir Putin, y que también querían acusar a Hillary Clinton de que hubo intervención ahí del ciberespacio. Tenemos los memes. Los memes, en mi opinión, son expresiones que denigran a las personas, a las instituciones y a todo mundo. Me parece que en general los memes no contribuyen a un desarrollo de una cultura cívico-político, democrático, electoral, a la creación de conciencia, de respeto, de tolerancia y demás. Y luego, pues estos memes, ¿quién los financia? ¿Con qué propósito? Pues de denigrar a las instituciones, a las personas y demás. Nos reímos un ratito y decimos, ay, mira qué buen chiste, qué buena vacilada. Pues sí, pero yo digo, ¿y eso en qué medida nos ayuda a construir una conciencia crítica? O, por ejemplo, en este proceso democrático electoral 2021, ¿en qué medida los memes nos pueden ayudar a crear una conciencia de quién es el mejor candidato, su mejor historial, las mejores plataformas político-electorales? Sí nos ayudan a conocer los documentos básicos de los partidos políticos, coaliciones, sus plataformas político-electorales, sus propuestas, su oferta político-electoral, su declaración de principios, su programa de acción, sus estatutos, en fin. Yo no veo cómo estas cuestiones, que para mí, perdón por lo que voy a decir, para mí es basura, con todo respeto, para mí no contribuyen al respeto, la tolerancia, apertura, al debate, a la crítica. Y en ese sentido, qué pena que las mentes de la niñez y la juventud se enfermen con cosas que no sirven en el ciberespacio. Y no lo digo yo. Vean lo que ha declarado la UNESCO. El 98% de lo que hay en el ciberespacio es basura. Entonces tenemos que ser muy selectivos. Hay muchísima información, sí. Hay mucha cultura, sí, pero también anticultura. En ese sentido, pues yo pienso que el ciberespacio, la radio, la televisión, el cine, los memes, las redes, etcétera, son los que están dominando lo que opina la gente y con todo respeto están manipulando los procesos electorales. Y eso a mí sí me parece un gran reto, eso sí me parece algo gravísimo. De hecho, el senador Monreal, Ricardo Monreal, ha mandado pues una iniciativa para regular esto, el ciberespacio. Y yo les digo, pues ya van tardados. Yo tengo publicaciones desde hace casi 20 años diciendo que esto va en contra del artículo 6 de la Constitución, va en contra de lo que es la paz pública, el orden público, la moral pública, lo que es derechos de terceros, lo que es la vida privada, la vida íntima, por qué se usa la imagen de una persona, su voz, etcétera. Si se fijan ustedes, nosotros desde que yo era magistrado electoral, yo dije, en un debate político electoral se denigran, se calumnian, se difaman, se injurian los candidatos en lugar de hacer propuestas. Y desde entonces yo decía que se debía prohibir eso, pues es hasta apología del delito. Oiga, este es un corrupto porque ha robado mucho. Sí, yo sí robé, pero poquito, tú robaste más. O sea,
¿Cómo difundir esas barbaridades y que se denigraban? No, es que usted mató 5 personas, no, pero usted mató 100, pero usted es más criminal que yo, en fin, cosas que yo pienso estamos en campañas de denigración, no campañas positivas increciendo de una espiral virtuosa. Entonces yo pienso que esos programas se deberían de suprimir, con todo respeto, no por caer en la censura, pero yo pienso que si no hay nada positivo que decir, pues es mejor no hablar. ¿Y cómo vamos a hacer una campaña político-electoral si no hay propuestas serias? Como por ejemplo, en este momento el problema del agua. Por ejemplo, el problema del COVID o SARS-CoV-19. ¿Cómo un candidato puede decir, miren, yo puedo proponer esto, aquí hay un problema, una necesidad, y yo propongo esto? Yo pienso que en eso deben girar las propuestas político-electorales. Entonces, eso yo lo veo como el principal reto, el principal problema. Y ahí propondríamos la necesidad de una educación cívico-político-democrática electoral, empezando por cumplir el artículo 3º de la Constitución, donde toda la niñez y la juventud vayan a la escuela, pero que también haya una formación cívico-político-electoral. Nosotros hicimos un estudio en la SEP y en las universidades, cómo es que se fomenta la educación cívico-político-electoral, y la verdad, no se está fomentando. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque no estamos formando ciudadanía. Otro punto que pienso que necesitamos es la creación de tribunales constitucionales, tanto a nivel federal como estatal. La necesidad de crear nuevas normas rectoras o constituciones para Jalisco, para México, para proteger los grandes valores, principios e intereses de México y del planeta. Declarar los derechos planetarios, urge hacer la declaración de derechos planetarios, que ya la hicimos pues el 10 de diciembre del 2008, cuando se celebró el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La hicimos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ya hay que plasmarla en la Constitución. México sería el primero. Impulsar un parlamento planetario. Ya los problemas no son solo de Jalisco, de México. Por ejemplo, el COVID no es un problema solo de México. Acabo de ver que en la India se contagiaron en un día como 200, 300 mil hindúes. Impresionante. Entonces ya los problemas del planeta pues ya están muy interrelacionados. Entonces necesitamos normas planetarias. Es un proceso democrático planetario que no hemos entendido. Y en ese sentido, pues yo pienso que estas son algunas propuestas que pongo a consideración de nuestra gente con todo cariño, respeto, y pues quedo a la orden para cualquier pregunta, comentario o lo que digan. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Bien, pues vamos a abrir ante la falta de preguntas o comentarios en el chat. Haremos igual que en el diplomado sobre personas desaparecidas, una ronda de preguntas. Les pido que se manifiesten, pidan la voz con una señal de este tipo y habilitamos el micrófono. ¿Preguntas para el doctor Covarrubias? ¿Puedo formular una pregunta? Perdón, ¿eres Omar Alonso? Sí. Adelante, por favor. En el caso, por ejemplo, de la reelección del ministro Saldívar, ¿cuál es específicamente la normativa que se viola? Creo que de mi parte no quedó muy claro, y cuáles son las afectaciones realmente a futuro que pueden evidenciar la reelección presidencial. Sí, Omar, muchas gracias por su participación. Lo vi muy atento en todo lo que es el desarrollo. Es muy importante, Omar, es muy buena la pregunta y da pues para mucho, porque de hecho aquí en Jalisco nosotros tuvimos un antecedente muy importante con el general Marcelino García Barragán. Y con este ejemplo yo pienso que va a ilustrar de una manera muy clara lo que quiero decir. En aquel entonces las elecciones estatales eran por 4 años.
Entonces la gente votó por un gobernador, que en este caso fue el general Marcelino García Barragán, por 4 años. Y le dijeron al general Marcelino García Barragán, usted fue electo por 4 años, pero mire, apruebe una reforma para 6 años y usted va a durar otros 2 años. Y el otro que le va a suceder, que fue votado también para 4 años, va a durar 6 años. Entonces el general Marcelino García Barragán dijo que no, que él había sido votado por 4 años. Y el hecho de prolongar por más tiempo su mandato o su poder era una violación a los principios republicanos y democráticos y a la soberanía y el sufragio. Y entonces dijo, no, yo no puedo. Entonces, desde el centro de la República, desde Chilangópolis, dieron la orden al Congreso del Estado para que destituyera al general Marcelino García Barragán, pusieron a un gobernador interino, Saturnino Coronado Organista, y entonces él aprueba esa reforma y sin haber sido votado el gobernador por 6 años, querían que durara en el poder 6 años. ¿Qué opina usted? Se estará violando eso y en este caso es una violación a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí queda claro? O sea, se está violando de que si un cargo democrático, político, electoral en un sistema republicano es votado por un tiempo, por una temporalidad específica, se debe respetar ese tiempo para el cual se votó. El prolongar un mandato fuera de la norma a posteriori de la votación, eso es una violación a la libertad política y a la soberanía de los electores. En cualquier parte, sea un órgano, una institución, sea en la república, sea en el gobierno, sea en el municipal, en cualquier cargo. En un sistema democrático, eso es una violación a las garantías de seguridad política, tanto del votado como de los votantes. ¿Sí le quedó claro, Omar? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? César Gómez. A sus órdenes, buenas noches. Tengo una pregunta, a lo mejor algo ilusa. César, en el tema, a la orden. sí, en el tema constitucional, en el caso del magistrado, ¿no cree usted que se debe considerar una cláusula pétrea para evitar estas situaciones en el futuro? Sí, César, la verdad es que sí está, porque mire, cuando se hace una conducta contraria a la Constitución, que ellos dicen, con todo respeto, dicen, es inconstitucional. Yo pienso que no es inconstitucional, es anticonstitucional, porque para mí el hecho de que se haga una ley que afecte, obviamente por ahí vi un mensajito que vulnera la autonomía y la independencia de un poder, claro, por supuesto que la está violando porque desde fuera de los poderes, es más, voy a decir algo todavía peor. Voy a decir algo peor. Para mí, el Consejo de la Judicatura Federal, para mí, la integración del Consejo de la Judicatura Federal viola la autonomía y la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay integrantes del Poder Legislativo y hay integrantes del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y son los que nombran a los magistrados y a los jueces. Eso me parece gravísimo. Claro que hay una intervención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar por la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y el hecho que se hagan normas que afecten al Poder Judicial sin el consentimiento, sin la autorización del propio Poder Judicial, pues es grave. De hecho, en la Constitución Política de Jalisco, si se fijan, cuando hay reformas en la Constitución o en la ley que tienen injerencia en el Poder Judicial del Estado, se llama a los magistrados o integrantes del Poder Judicial para que opinen, lo cual me parece muy sano. ¿Sí? ¿Sí queda claro, César? Claro que sí debe ser. Estoy de acuerdo con usted. Y sí, la propia Constitución lo establece. Usted recordará que está el artículo 105.2, la acción de inconstitucional, para don Juventino Víctor Castro y Castro, mal llamada así porque no se debe llamar así. Y esta institución ya la previó Mariano Otero Mestas hace como 150 años.
que si se publica una ley anticonstitucional de la Federación o de los entes federados, esta debe ser declarada nula de pleno derecho. En este caso, queda ese recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual el presidente debe excusarse porque tiene impedimento. O sea, sí están los controles establecidos, César. Así que no se preocupe, usted puede participar también en consulta popular. Es otra vía. Es correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, tenemos a 64 participantes, 33 en el chat, casi 95 personas. ¿Alguien más quiere plantearle alguna pregunta o hacer algún comentario? Jesús, ¿más? Gracias, gracias, doctor. Adelante. Gracias por darme el uso de la voz. Mi pregunta es la siguiente: en el caso que se mencionaba tanto del ministro como del caso del general Marcelino García Barragán, en este último que comenta, doctor, ¿existe algún antecedente que nosotros al cual pudiéramos tener acceso para efectos de estudio? Le comento lo siguiente. Hay varios compañeros aquí que trabajamos dentro de la Fiscalía Estatal y prontamente, de hecho, por ahí estamos en la parte de la docencia y tenemos de momento por ahí la encomienda de empezar a trabajar y preparar a nuestros propios compañeros en el ámbito de la situación electoral que se viene para efecto de que tengan la información idónea y lo más completa posible para efecto de los posibles delitos electorales o los hechos violatorios que dieran pie a este tipo de delitos. Entonces, en lo personal, sí me gustaría saber si existe ese antecedente del general Marcelino García Barragán para documentarnos, aunado pues al caso reciente que hubo con el ministro, y pues obtener información. Claro es que y nos ayudaría mucho tener acceso a esa, y dónde, en el caso de existir, dónde pudiéramos rescatarla. Con mucho gusto, Jesús. En el mes que entra, yo pienso hoy para el 5 de mayo, más o menos, en la celebración de la Batalla de Puebla, va a estar en Porrúa de COE. Ahí está ilustrado el caso del general Marcelino García Barragán. Y también hubo un intento cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de México, quiso se religiera Genaro Borrego Estrada en Zacatecas y fracasó también ese intento. ¿Por qué? Porque querían hacer el ejercicio de la reelección a nivel estatal para luego impulsarla a nivel del presidente de la República. Y han fracasado. Y bueno, perdón por lo que voy a decir, el caso de Álvaro Obregón es un caso histórico. Álvaro Obregón, que lo matan el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla por José de León Toral. Y vea, él ya era presidente reelecto, ahí sí fue magnicidio. Ya había sido presidente reelecto con el 100% de los votos, a diferencia de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que dijeron, otro magnicidio. No, porque Luis Donaldo Colosio Murrieta, en paz descansen todos, todavía no era presidente, era candidato a la presidencia. Entonces, tienen muchos casos, Jesús, pero el concreto, el que pregunta usted, está en DECOE, lo puede buscar en Porrúa a partir como del 5 de mayo, y ahí vienen casos de esos históricos muy bien apuntalados y que les van a ser muy útiles. Claro, porque sí hay muchas conductas que pueden verse como normales, pero que están violando. Pero le voy a dar otro tip que viene muy bien explicado en el DECOE, Jesús. Fíjense bien, este es un tip que yo uso con mis equipos cuando estamos analizando una sentencia. Un valor máximo que hay que proteger es el sufragio universal, libre, directo, secreto, personal, intransferible. Cualquier violación a estos principios en que se emita el voto es un delito. ¿Sí? Esta es una llave maestra, esa es la nomología. Y el voto es una expresión histórica, política, económico, social, religiosa, jurídica, etcétera. ¿Se me explicó? Entonces, fíjese todo lo que entra. Y obviamente, si tienen dudas en la fiscalía, también con mucho gusto, aquí a través de nuestro amigo don Carlos Collado, podemos ir a clarificar todo eso o tener
una consulta específica para ustedes. Con mucho gusto, además de que está nuestro amigo Ricardo Zuro Gutiérrez, que es un experto, él viene a platicar. Ya que platiquen con él, si luego hay necesidad o algo, con mucho gusto, yo pienso que su servidor, algunos otros, podemos con mucho gusto servirles. Pero esas obras ya están a sus disposiciones. Estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Apareció de pronto una ventana en el chat, ya se cerró. No sé si alguien quiere replantear algún comentario o pregunta. ¿Alguien más? ¿No hay más? Janet Carrillo. Janet Carrillo Wong. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Distinguida maguista. Muy buenas tardes, Janet. Buenas A tardes. tus órdenes. Saludándolo, doctor, a los dos doctores, maestro Jesús Covarrubias, como siempre un placer saludarte y escucharlo. Felicitarlo porque, bueno, aparte de que nos ha dado un contexto histórico muy interesante, que mucha falta nos hace conocer todo este contexto, pues siempre es un placer escucharlo. Y bueno, respecto al Poder Judicial, acá en Consejo de la Judicatura constantemente nos ha pasado que se vienen los tiempos electorales y hay muchísima desinformación. No sé al respecto si ya se ha solicitado, aparte de este curso, un acercamiento aún mayor todavía para recibir esta asesoría pormenorizada de todo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que actuar, porque siento que hay mucha desinformación al respecto. Así es, no sé amiga. Si tengan alguna otra. Sí, así es, amiga Janet, me da mucho gusto escucharla, verla bien. Les digo que a mis amigos me da mucho gusto verlos y verlos bien, igualmente a todos, pero especialmente a la gente que uno aprecia como usted. Sí tiene usted razón, Janet, toda la razón. Yo le decía aquí al amigo Carlos Mollado que cuando era consejero el magistrado, el hoy magistrado, bueno, también era magistrado, pero luego se fue de consejero, el magistrado Marcelo Romero G. García de Quevedo, nosotros, cuando estábamos de magistrados electorales, íbamos con todos los jueces, incluso íbamos a los diversos partidos del Estado, los concentraban en diferentes zonas y también íbamos al colegio de notarios. Yo no sé, bueno, yo dejé el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2013 y no sé si se hubo seguimiento de estas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto, lo que usted dice tiene razón, como dijo nuestro amigo Carlos, también la buena iniciativa de nuestro amigo Venadero, que pues él trabajó con nosotros y él, lo bueno de él es que él estuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí lo formamos y luego fue juez y él vio esa necesidad, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor valdría la pena, amigo Carlos, preparar en estos días un curso taller en la escuela judicial, porque miren, aquí hay un elemento muy fino, Janet, un elemento muy fino, que los que dan fe no son los jueces, son los secretarios. Entonces tenemos que capacitar más bien a los secretarios, que son los secretarios. ¿Y en qué casos, en qué condiciones pueden participar? Porque tampoco es participar ahí donde sea y como sea. Entonces sí es muy importante también, porque es una obligación constitucional y ciudadana, que estemos al pendiente para lo que es la certificación de hechos. Entonces sí es muy, muy importante y como dije al principio, Janet, es una forma del control difuso de la constitucionalidad de México y donde el proceso electoral es una responsabilidad de todos, cada quien en su postura, cada quien en su lugar, pero el cuidar que el proceso electoral sea, como dice la Constitución, elecciones limpias, transparentes, auténticas
etcétera. Y lo que dije, el sufragio universal, libre y directo, secreto, personal, intransferible, es el valor máximo que tenemos que cuidar. Y eso es una tarea de todos. Así es de que sí, definitivamente sí, necesitamos retomar estas prácticas que teníamos. Y este es un muy buen inicio. Yo por eso agradezco a mi amigo Carlos, al magistrado Fierros, al magistrado presidente, al magistrado Daniel Espinosa, porque sí necesitamos, Janet, coincido con usted, pero pues ya no me invita también, Janet. Ya sabe que yo estoy a sus órdenes como siempre. Pero le dije que es que el tráfico está terrible allá para llegar a la ciudad judicial, pero hay que ver si no, a través de este medio, Janet, buscar las formas. Ya sabe que cuenta con su servidor, yo soy su amigo y pues qué le digo de don Carlos, también es un gran académico. Estamos a la orden y con mucho gusto vamos programando. Yo pienso que es necesario, muy necesario, pero es un buen inicio o un buen reinicio, pero ya váyase programando, estamos en buen tiempo todavía, Janet, estamos a la orden. No, y le agradezco mucho. Como hay mucha movilidad de jueces, ha habido un gran cambio, ya no hay nadie de los anteriores, y cuando no están ya en ámbitos penales, ahora andan en familiares, ya es un revoltijo. Ya la gente ya no es la que estaba y ya no conocen estos procesos. Entonces sí es muy importante. Sí vale la pena algo así como lo que ya hizo Carlos, pero específicamente para ustedes, vale la pena. De acuerdo, estamos a la orden, como siempre. Me da gusto verla. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Maestro Carlos, gracias, muy amable. Sí, Janet, pero antes de despedirnos, quiero repetir un comercial que hice al inicio de la sesión, de la transmisión. Mira qué bien, ya tenemos más de 110 conectados, participantes conectados, quiero decir. Y pues me da gusto porque en el anterior taller sobre personas desaparecidas también tuvimos un rating que no bajaba de 140 a 160 participantes. Y bueno, a riesgo de escucharme repetitivo, les quiero decir lo siguiente. El origen de este taller, que es, como decimos, híbrido, se genera... ¿Qué? Dime. Perdón. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien. Se genera a partir de una instrucción precisa. Sí. A ver, ¿podemos apagar el micrófono, compañero, por favor? Quien esté en pantalla, al centro, por favor. Gracias. Decía yo, el origen de este taller emana de una preocupación del doctor Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente, y del doctor Antonio Fierros Ramírez, coordinador de la coordinación de la comisión, corrijo, de la Comisión de Capacitación, Actualización y Profesionalización del Supremo Tribunal, motivada a su vez por una preocupación que nos planteó inicialmente, ya lo dijo el doctor Covarrubias, el buen amigo, el juez Juan Pablo Hernández Venadero. Al inicio les explicaba yo cómo es la estructura de este taller, que inicia con la exposición magistral del doctor Jesús Covarrubias, que mucho reconocemos y agradecemos, y que va a estar en la plataforma a la que ustedes ya se conectaron, en tiempo y en formato 24/7. Sí me entiendo, ¿verdad? 24/7 significa que ustedes la pueden consultar el lunes a las 11 de la noche, a las 23 horas, igual que el domingo a las 7 de la mañana, o si lo prefieren,
el miércoles a las 3 de la tarde. Pero no solamente pueden consultar la conferencia del doctor Covarrubias, pueden consultar allí las 3 cápsulas que ya grabamos. La primera del magistrado en retiro José de Jesús Angulo Aguirre, que hace una amplia exposición de las etapas, de los momentos, de las virtuales contingencias o incidentes que se pueden presentar desde la etapa preelectoral, el desarrollo de la jornada electoral en el primer domingo de junio, hasta la etapa postelectoral, que tiene que ver, lo decíamos, primero con la calificación como resultado del escrutinio y cómputo de la votación de quienes resultan como candidatos electos por presunta mayoría. Pero comprende también, y esto tal vez es lo más importante, todo el sistema de medios de impugnación en materia electoral ante la autoridad administrativa y los recursos que, por ejemplo, el artículo 999, 99 de la Constitución establece en sus diversas fracciones, destacadamente en la quinta y la sexta, como recursos ante las salas regionales y la superior del tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta cápsula tiene una duración más o menos de 1 hora, pero ha sido ya segmentada en fracciones de 15 minutos, 20 minutos, con sus respectivas cortinillas. Ya están en este momento, ya deben estar en este momento en la plataforma. Que me corrijan por favor los editores a través de algún mensaje o chat. Pero ahí está también, número 2, formidable trabajo que nos compartió el juez Juan Pablo Hernández Venadero, a partir de una serie de preguntas detonadoras, así nos pareció pertinente construirla, sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse por parte de los secretarios de juzgado, por parte de los agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por parte de la FEPADE, en la parte que corresponde a la elección de diputados federales, 20 por Jalisco, más los de representación proporcional que correspondan. Sí, por eso. La FEPADE local, en el caso de los cargos federales. Y la serie de alertas que nos comparte en su presentación, porque no es otra cosa que una serie de alertas, una serie de no hagamos esto por ningún motivo. Jueces, magistradas, magistrados, secretarios de las salas, secretarias, secretarios de los juzgados. Es una exposición que duró al final casi 1 hora con 40 minutos y que está también en este momento editándose en segmentos de 15 minutos, un poco, Janet, para satisfacer este tipo de dudas, este tipo de interrogantes, y por una razón muy importante que acabas tú de señalar, el personal que pudiera ser llamado, amén de los notarios públicos, amén de otros fedatarios públicos, como responsables de dar fe de las incidencias, de las irregularidades, de las infracciones, y hay que decirlo también, de los delitos que pudieran cometerse dentro, fuera de la casilla, antes, durante o después de la jornada electoral,
bueno, pues es una preocupación fundamental que el colega Hernández Venadero supo transmitir, logró transmitir adecuadamente a la presidencia del tribunal, a la comisión de capacitación, a la Escuela Judicial del Supremo Tribunal, y ahí está este rico material también para su consulta. No menos importante es la tercera parte, ya también grabada y segmentada en cápsulas, que el fiscal especializado en materia electoral, Ricardo Zuro Gutiérrez, nos compartió. De hecho, fue la primera cápsula que grabamos en una duración promedio de 50 minutos, que será editada y también subida a la plataforma de consulta. El próximo miércoles tendrá que cerrar la parte formal de este taller con el conversatorio, con la mesa de diálogo, en la cual el magistrado Carlos Óscar Trejo Herrera fungirá como moderador de los panelistas, de los participantes. Y si ustedes revisan su programa, que ya fue remitido al correo electrónico en el que ustedes se inscribieron, en el que ustedes se registraron, participarán el diputado Tomás Figueroa, que es el coordinador, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Honorable Congreso del Estado de la 62ª legislatura. Está también invitado, y quiero decirlo así con toda claridad, por confirmar, el presidente consejero Guillermo Amado Alcaraz Cross, que tiene, como todos comprenderemos, una carga de trabajo particularmente inusual durante esta semana, por las resoluciones que se estuvieron emitiendo en las últimas 72 horas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, presidido por la magistrada Violeta. Está también contemplada la participación del magistrado Angulo, José Jesús Angulo, la del fiscal Ricardo Zuro Gutiérrez, y ahí van a tener ustedes la oportunidad de conversar con Juan Pablo Hernández Venadero sobre esta amplia panorámica que hoy nos ha obsequiado el doctor Covarrubias, que van a poder revisar seguramente en las cápsulas que nos compartió el magistrado Angulo, pero con una particularidad. La exposición que nos comparte, como afectuosamente le decimos al juez Juan Pablo Hernández, va salpicada, como el doctor Covarrubias lo acaba de hacer, de una gran cantidad de casos concretos, de ejemplos prácticos y de los criterios que siguieron en su momento en la sala regional y en diversas entidades federativas sobre resultados electorales altamente controvertidos. Por supuesto que el resultado de esta mesa redonda, de este conversatorio, de esta mesa de diálogo, será subido también en la plataforma que les será remitida. Me están compartiendo aquí la administradora de la plataforma a sus correos electrónicos, para que tengan ustedes mañana a primera hora el link
de la conexión y, por supuesto, el ID para poder tener acceso a la conferencia inaugural, a las 3 cápsulas grabadas y finalmente a la mesa de diálogo. Y espero que tengamos, por supuesto, la oportunidad de seguir en contacto. El doctor Covarrubias tiene todavía muchos temas que compartirnos, igual que los demás participantes en este taller. Si no hubiese más preguntas o comentarios que hacer, yo les agradezco su tiempo, su atención. Estamos ya encima del tiempo programado. Pues yo les agradezco a los que nos están agradeciendo esta participación y bueno, estén al pendiente de sus correos para tener acceso no solamente a las cápsulas, sino lo estaba olvidando, lo estaba omitiendo a un par de documentos, a un par de trabajos que hemos titulado infografías divididas en 2 bloques. Están ya siendo enviadas a sus correos de inscripción. Ya las pueden consultar hoy mismo, ya las pueden consultar esta noche. La primera parte se refiere a todo el proceso electoral en conjunto, las etapas preparatoria de la jornada, la etapa postelectoral y también el análisis a base de preguntas detonantes, dije, que nos compartió, ¿cómo se llama? Gracias, las infografías están muy completas, qué bueno que ya las estén viendo. El juez Juan Pablo Hernández Venadero. La segunda infografía que lleva en la carátula la leyenda segunda parte es la que nos compartió la Fiscalía Especializada, el doctor Ricardo Suro, concretamente, y está centrada en la última parte del taller, en la última parte de los trabajos y del propio conversatorio. Es la tercera cápsula, está a su disposición y tiene que ver específicamente con el tema de delitos electorales y con la competencia y la intervención de la Fiscalía Especializada en esta materia. Está a su disposición estos materiales les agradezco nuevamente su tiempo, les agradezco su atención. Revisen por favor las cápsulas, revisen por favor las infografías. Jesús, no se cansan de felicitarte y yo les agradezco nuevamente en nombre del presidente Daniel Espinosa Licón, como también del magistrado Antonio Pierro Ramírez, su tiempo y su atención a esta sesión. Muy, pero muy buenas noches y que Dios los bendiga. Mucho gusto y estamos a la orden. Gracias por la invitación y gracias por escucharnos.